Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Sandra, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Andrés. Hoy nos acompañas con la grabación. Muchísimas gracias. Hoy les traemos un tema que, sin lugar a dudas, trae respuesta a mucho de lo que nos ha generado en interrogante ese tema de el amor en relación a la incondicionalidad. Entonces, para retomar un poco, pues les traigo por aquí un poemita de mi autoría y como parte, pues, como de lo que intentamos transmitir y conectar en conciencia. Vibración. La vibración en transparencia nos devuelve a las raíces geométricas de la luz. Nos recuerda la composición cristalina que encierra nuestros genes. Nos confronta con la verdad medular que nos abre portales al infinito y a la libertad suprema del Creador. Nuestro ser crístico se regodea en asombros de níveas o terrosas floraciones. Le da lo mismo el turpial que la rosa, el jaguar que la camelia, el ámbar que la turmalina, la ceniza que la voluta. Todo le resulta admirable, tanto por ser parte inseparable del cosmos, como porque la veta delicada de sus filamentos irrumpe con su gracia. Se generó el interrogante hace 8 días y escuchando personas pues que están atentas al programa, incluso entre nosotros vuelve la inquietud de entonces en qué consiste realmente el amor. Si lo que vivimos es de sentimentalismos en muchas ocasiones, no quiero decir todas las veces, si ya somos amor, ¿qué es lo que nos impide descubrirnos en vibración amorosa realmente? ¿Qué es lo que nos ata o nos limita con relación a lo que decíamos? Queremos entonces dar ampliación al tema y bueno, creo que estas muchachotas traen sus interrogantes para que comencemos por ahí. Claro. Pues lo pensé bastante de su experiencia, de lo que siente, también de lo que cree y de lo que no crea y también de lo que le pasa y lo que deja pasar sin hacer conciencia. Y me parece que es muy válido y muy importante hacer conciencia, como lo decía, de ese amor incondicional, pero en términos ya más desde el acuerdo personal de nuestro ser, porque no es dejar hacer, dejar pasar, y que como amamos tanto y como sentimos tanto amor por el otro, por los otros, dejar pasar ciertas situaciones que en vez de ser un amor incondicional es un irrespeto para nosotras mismas. Lo digo como mujer. Muy bien. Podríamos decir, para ir estableciendo algunos parámetros, de que si el amor no conecta en deseo, es un irrespeto con el otro y conmigo. ¿Cómo así que si no conecta en deseo? Porque voy en un sentimiento que se desgasta en sí mismo, estoy tratando de compensar el deseo, no instauré. ¿De qué se trata acceder al deseo? Decíamos, el deseo se accede de manera limitada, es decir, aceptando la norma y la limitación como condición indispensable. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Tratamos de ser muy amorosos con nuestros educandos, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo y no, se va a enojar. No, ¿qué tal que yo le diga? No, ¿qué tal que se ponga indispuesto? ¿Qué tal? Pero como es de sensible, pero como es de
eh, tocado, decimos, en el lenguaje popular, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo allí es, sí, preservamos por un momento la integridad, entre comillas, del otro, pero en el fondo lo que estamos es en complicidad con su degradación. ¿Por qué? Porque cuando no confrontamos al otro, cuando no le exigimos, el otro entonces va a estar en condición de víctima. Miren ustedes dónde llegamos. ¿Dónde se construyó la víctima? Donde la compasión en conmiseración se hizo forma de relación. Entonces caemos en la posición sentimentaloide. ¿Qué es el asunto del sentimentaloide? El oide quiere decir sentimiento falso. O sea, queremos tanto, pero resulta de que nos faltó esa integración de lo que la hostilidad contra el otro también me produjo. No asumí la hostilidad con el otro, que hace parte de la formación relacional. ¿Sí? Entonces, cabería aquí decir, como esa pregunta dice, ¿por qué el amor duele? ¿Por qué nos duele tanto amar? Que no nos tiene por qué doler. Exacto. Y por lo que dice Fernando, entonces es claro aquí también evidenciar que entonces decimos, es que hay que sacrificar para amar. Exacto. Ahí es donde caemos en sacrificio porque se supone que el amor duele. Y el amor siempre tiene que ser doloroso. ¿Por qué tiene que ser doloroso? Cuando es genuino el amor duele. En el sentido que nos impone una renuncia. ¿Sí? Cuando yo renuncio, accedo al deseo. ¿Qué fue o a qué fue que no renunciamos en la relación, por ejemplo, con nuestros hijos cuando nos dedicamos a patrocinar discursos como fuera el bullying, bueno, bullying es persecución pues en realidad en los colegios y universidades. Fuera el bullying, fuera el verdugo, fuera... Y resulta que hay que decirlo de manera descarnada. Cada uno vinimos a la experiencia humana a solventar, a cobrar argumentos con relación a aquello que no pudimos enfrentar en otras vidas. Es decir, las víctimas, por ejemplo, del conflicto armado en Colombia, podemos decirlo y qué pena, me disculpo, pero esto no tiene nada que ver con nada personal, esto tiene que ver es con o enfrento mi condición de víctima verdugo, es decir, si ya fui verdugo, ahora me toca ser víctima y elegí el camino de la víctima como camino para restituir aquello que no pude procesar o no pude, ¿cómo se dice? Elaborar. Cambiar. El término concreto es reparar. No pude reparar en otra vida, no pude. Entonces llegué a esta vida, pero di con una familia que era altamente considerada conmigo y en esa consideración entonces me llevó por la vía de la repetición. Como yo no asumí mi responsabilidad de verdugo de otra existencia, entonces vengo a repetir en condición de víctima. Las víctimas de hoy fueron los verdugos de ayer. Así diríamos que el que fue el general ahora es un mendigo, ¿cierto? Y encontrará en la vía, si va en el propósito, encontrará las personas y las condiciones apropiadas para rectificar aquello que no pudo apropiar en otra existencia o que de niño vivió de manera atrabiliaria, quiero decir violenta, ¿cierto? Fernando, perdón, es que es para que no se me escape algo porque él está tocando algo como más kármico, un tema muy kármico. Bueno, ¿y cómo se tomaría en esta vida?
Muy bien. Bueno, en esta vida, ¿cómo tomaríamos el poder trascender, elaborar este proceso y no quedarnos en la culpa? Porque ahí lo que se genera es una culpa. Entonces, al sentir culpa, volvemos a repetir o remordimientos. Entonces, en el remordimiento, entonces vamos a vivirlo el lado contrario. Estamos hablando en la parte kármica, pero si esta vida y tener conciencia y hacer cambios que sean fundamentales para sentirnos en libertad, en una libertad y en un amor de verdad infinito. Entonces, ¿cómo sería en esta vida? Muy bien, si encontré una familia sentimentaloide, es decir, que vive de la apariencia del sentimiento, ahí tengo que revisarme a mí mismo, porque si di con esa familia era para que me echara a perder. Por favor, la familia en sentimentaloidismo nos echa a perder. Ah, ¿por qué? Porque simplemente, ay, pobrecito el niño, no, pero es que no va a padecer necesidades, no, pero es que, ¿cómo le vamos a restringir? No, pero ¿cómo se va a poner triste? No, pero qué pecado con el niño, no, pero es que, bueno, todo ese tipo de cosas nos llevan por la vía de la perdición. ¿Por qué? Porque esa excesiva consideración ha hecho que se convierta, vuelvo con el tema del bullying, se ha hecho moda el tema del bullying y entonces ya se convierte en noticia nacional de que a un niño le han estado pegando en el colegio y que, pero resulta de que devolvámosle la responsabilidad a ese niño. Si ese niño se hace pegar, entonces lo vamos a tratar de ir a defender. Y quizá lo vamos a denunciar al agresor frente a la entidad y la autoridad que lo gobierna o que de alguna manera lo castiga. Y lo que hay que hacer es resolverlo él mismo. Y resulta de que no le estamos ayudando a él o a ella a que se confronte con eso. A ver, ¿qué es lo que estoy repitiendo? Entre más intento protegerlo, más va a caer, más propensión va a tener a caer en el victimismo. Se vuelve pues más indefenso, más llorón. Sí, irse donde la maestra, donde el muchachito, llega donde la mamá y el papá a contarle el problema y la pelea, y es que a mí me pasa esto. Una manera de evaluar, entonces ya vamos a lo personal, ¿cierto? Entonces una manera de evaluar es cómo me está funcionando la economía. ¿Estoy en condición de víctima o en condición de solvente, de abundante? ¿Cómo me funcionan las relaciones? Ah, es que soy tan de mala, siempre doy con la mujer, el hombre inapropiado, el hombre maltratante, la mujer abusiva, qué sé yo. Vamos a lo laboral. Ah, es que siempre doy con jefes que me la montan. Ay, pobrecito, es que ha sido tan enfermito. Ahí estoy. Por favor, son elementos de evaluación de nosotros mismos. Si la tendencia es a vivir enfermitos, entonces ya estoy asumiendo, repitiendo condición de víctima. ¿Qué es lo que me permite a mí entonces ubicar en la instancia personal? No nos vamos a ir entonces, Sandra, para otras vidas. Vamos a quedarnos en esta existencia que es condensación de todas las existencias vividas, ya sea en condición de verdugo o en condición de víctima. Realmente, la víctima ha sido verdugo o es verdugo en otra dirección. La madre, que es víctima del padre por las agresiones económicas, morales, que le hace, entonces se va a vengar del padre con el niño, con el gato, con el perro, o se va en seguidilla. Ella se venga con el niño se venga con el perro se venga con el gato y el gato termina haciéndole pagar a la familia una inclinación, una hospitalización. Así Iba a decir es, con el ejemplo que colocabas del víctima victimario o víctima verdugo o verdugo víctima, recordé pues como unos ejercicios que hemos venido haciendo con mujeres y hombres y en grupos de jóvenes
cuando empiezan a hablar como de la situación, pues desde el año pasado que se dieron los acuerdos de paz y que nos invitaban y pues hicimos conciencia de que era muy importante hacer el diálogo con todo el, digamos, los personas de mar. Algunos de ellos y de ellas y mujeres decían, pues, ¿cómo vamos a hacer un diálogo con gente tan mala, con gente que, pues, que ha matado, con unos bandidos, etcétera, y etcétera? Y hacíamos un trabajo de cómo darnos cuenta de que los humanos, que el diálogo era con cualquier persona que nos encontremos. Era importante hacer, pues, dialogar, conversar, aceptar y perdonar. Pues incluso el doctor Fernando ahorita planteaba un poco lo del resarcir o la resignificación que tienen esos procesos de entender cómo, pues, por qué incluso este país hemos estado, pues, digamos, en esa situación. Y lo digo en el sentido de que, pues, no lo planteábamos obvio desde el psicoanálisis porque no sabíamos cómo, pues, cómo analizarlo desde ahí, sino que entender que así como hay que respetar la vida del soldado, respetar la vida de los otros, de cualquier persona, era importante también respetar la vida de ellos. Es decir, el respeto a la vida tiene que ver también con esa parte, de que como si ya entendemos y comprendemos desde nuestra misma compasión y compasión hacia los otros, que somos verdugos y somos víctimas a la vez, y es muy importante ese respeto humano y desde la humanidad de nosotros y desde la humanidad de ellos y de ellas. Qué bonito que nombras eso, porque aquí lo mencionábamos alguna vez y es el asunto de la reconciliación, la reconciliación nacional, ¿cierto? Y cómo se trata de reconocer la humanidad en el otro. Si algún día fue verdugo es porque ya fue víctima. ¿Víctima de qué? ¿Qué victimismo tenemos en Antioquia particularmente? Donde el 30% de la población está sometida en ese proceso educativo a la agresión física y creemos que es a punta de juguete que se va a educar a los hijos. Y además hay abuso sexual y además hay agresión entre los cónyuges. ¿En qué contexto crecí? ¿Qué fue lo que no formé como parte de los patrones culturales, o que repito, de los patrones culturales que está dañando la humanidad en el educando y aún en la personita más crecida, por decirlo así? Pues quiero decir, el adulto, la violencia contra el adulto mayor, por ejemplo, es un asunto de actualidad, ¿cierto? La violencia que se ejerce contra el adulto mayor por su estado de indefensión, etcétera. ¿Qué pasa? Ahorita recordaba nada menos un caso de una persona que sufre un desplazamiento y el desplazamiento viene por parte de un desconocido, aparentemente desconocido. Alguien le llama y le da el ultimátum: desocupa o es hombre muerto. Y resulta de que le pregunto: ¿usted de quién cree que venga esa amenaza? ¿Será que si realmente viene de la guerrilla, de los grupos al margen de la ley, o es alguien que está? La familia. Y me dice: yo sé que usted sabe. Ah, ¿cómo así? Pues te lo estoy preguntando a vos. No, dígame usted, porque yo necesito confirmar. A ver si es lo que yo estoy pensando. Ah, resulta que era el amante de la mujer. Claro. Y entonces, miren, ahí hay una condición básica en el resarcir que mencionabas. El resarcir es reparar internamente
reconocer la falta y reparar al otro. O sea, son tres aspectos, ¿cierto? Me reparo yo, me reconozco en la víctima y voy a reparar. ¿Cómo le permitimos reparar al otro que ha hecho las veces de verdugo? Reconociéndolo como víctima, como ser humano que por X o Y condición llegó ahí a la posición de víctima. Entonces, indagándole a esta persona pues sobre su vida anterior, eh, decía que había hecho muchas Triquiñuelas. triquiñuelas, en Antioquia decimos cagadas, que había hecho muchas embarradas yo lo coloco con la más familia, elegante. que había hecho muchas embarradas y especialmente con la familia. ¿De quién le vino la amenaza? de la De la familia. De la familia. Fernando. O sea, no, y no era por la vía de te las voy a cobrar porque ya me robaste, sino, miren, le llega, te robo la mujer, me quiero quedar con ella y tenés que irte del pueblo porque aquí soy yo el que se va a quedar con tu mujer. O sea, te robo tu mujer ya que tú le robaste dinero a no sé quiénes. Ujú. Bueno, Fernando, a mí me llama la atención muchas cosas de las que estás diciendo. Una de esas, y voy a retomar para poder tomar el punto ahorita que dices, es que el amor duele y que entre más duela, Más forjadores. más forjador es. Entonces, yo entro como en, ¿cómo así que el amor sí debe doler? ¿O será que no sabemos amar? ¿O hemos cambiado esa palabra amor por ese sacrificio, dolor, apego, y lo estamos malentendiendo y no entendemos que el amor es algo más profundo donde viene desde el respeto, el límite que yo coloco hacia mí, hacia lo que soy? Y lo retomo porque ahorita que tocaban estos temas de violencia, y específicamente estás tocando un tema, entonces, ¿qué es? Recogerme, es tratar de recogerme a mí misma, porque siempre buscamos es, hay un escándalo, hay una pelea y buscamos es quién es el culpable. Uh-huh. Hay toda esta violencia que estamos viviendo pues en el país, no solamente en el país, sino en el mundo, y siempre estamos diciendo la política, es el político, es esta clase, pero ¿qué más allá si dentro de mí ni siquiera sé vivir en paz de pronto conmigo misma, o dentro de mi casa con algo, una célula más pequeña que es la familia? También hacemos una guerra constante. ¿Cómo vamos a poder contra un país o un mundo entero con tanto sentimiento? Entonces yo diría, ¿cuál sería la manera correcta? Es un llamado lo que estamos hablando a recogernos en sí mismos y hacer, hacer coherencia. Muy bien, qué bueno, qué bonito. Ujú. El amor duele, el dolor es necesario. Solo mediante el dolor es que podemos crecer. ¿Qué nos hace doler del amor? Ponerle el límite al otro. Pero en amor sé que tengo que poner el límite. Ujú. Me duele sacar al niño de la cama, pero así llore con él, tengo que ir a llevarlo a su propia cama. Otra cosa es que lo acompañe, Claro. ¿cierto? Entonces, el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Ok. Ujú. Cuando entramos en el amor en sacrificio, nos quedamos en el amor como sufrimiento. Claro. O sea, ya voy es a sacrificarme yo, porque entonces el niño no quiere irse de la cama de mamá, ¿sí? Y yo como el papá, pues sí, qué pecado el niño, me pone a llorar. Qué pecado el niño no va a dormir. Qué pecado el niño sufre de pesadillas. Claro. Y sí, el niño puede sufrir de pesadillas, lo acompañamos, le contamos cuentos, lo dejamos en su cama la mayor parte de las veces, recalcándole de que él tiene su cama, de que, porque una de las cosas que nos extravía la vida, nos extravía la existencia, es esa confusión entre el deseo y el sentir, es decir, el amor, ¿cierto? Nos extravía, ¿por qué?
porque creemos en amor merecerlo todo. Entonces el niño que le permiten todo, él cree que todo lo merece. O aunque sienta que todo lo merece, pasa al otro extremo de no merecer nada. El desmerecido, el fracasado, el errabundo, el paria, ¿cierto? Miren ustedes, son dos extremos. O me lo merezco todo o no merezco nada. Porque como no me pusieron norma, entonces yo me voy a aplicar la norma con todo el rigor, con toda la impetuosidad que lleva al suicidio o al fracaso personal. ¿Sí? Esa es una posición. La otra posición que conduce a la misma vía, solamente que aquí se implica ya lo social, es que yo me lo merezco todo y me llevo por delante al quien sea. Entonces, ese se convierte en un flagelo social. ¿Sí la pillan? Claro. Es que estaba pensando en algo que pasó ayer con Rafaela y con Felipe. Rafaela es mi nieta de 7 años y Felipe es uno de mis hijos. Y resulta que Rafaela está en un tratamiento de uno de sus ojos que tiene un poco desviado y le están haciendo tratamiento hace más o menos unos 3 años, tapándole el ojo. Empezaron con 4 horas, luego 3 horas, 2 horas y el año pasado empezó con 1 hora. Pero alguien, pues ellos no recuerdan, digo no recuerdan, ni su compañera Laura, o sea, la mamá de Rafaela, o en el colegio Mono, dejaron de ponerle el parche, que era 1 hora, a partir de octubre, y bajaron la guardia, y se perdió el tratamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces fueron donde el optómetra, y le, ¿qué pasó? Rafaela está como hace 3 años. Entonces, hay que volverle a poner el parchecito para evitar la operación, 3 horas nuevamente, y bueno, Rafita se puso a llorar, pues el papá se puso mal, bueno, llegaron a la casa, me contaron, entonces yo les dije, pues lo que pasa es que la vida tiene sus dolores, es una, y también sus responsabilidades. En este momento no se trata de decir quién bajó la guardia, quién no se lo puso. Rafita se le olvidó, a cualquiera se le olvidó, pero fue algo incluso inconsciente o consciente, pues porque no están viendo algo que ni Rafa ni ustedes, y pues me involucro porque yo soy la abuela y que también me toca hacerlo. Bueno, en todo caso, pues Rafaela ya hizo conciencia que tenía que volverse a poner el parche, Felipe entenderlo, pues la que más me duele es a mí, pero también lo entiendo, que es una posibilidad para que Rafaela pues esté sana y vea. El problema es del ojo derecho o del ojo izquierdo. El izquierdo. El izquierdo. La mamá no quiere ver algo. Y ella está representando para la mamá a través del síntoma eso que la madre no quiere ver. Entonces, muy significativo esto. De pronto es que le estaban dando una espera, tomémoslo en el mejor sentido, le estaban dando una espera a ver si la mamá al fin aprende a ver qué es lo que no quiere ver esa mamá. Fernando, espérame, yo quiero importante. tocar acá un punto Dale. y que me ayudes ahí porque, bueno, hace poco estábamos mirando lo de las palabras. Entonces yo al escuchar a Marisabel, ella dice, es que a mí también me toca. ¿Cómo cambiar esto para no sentirnos culpables? Porque ella al decir me toca, también se hace partícipe del papá y la mamá que se sienten mal porque no le colocaron el parche a la niña. Pero algo bonito también, y rescato algo en la conversación de ella, es que dice, ya Rafaela ya sabe que se debe colocar el parche, o sea que también la niña hizo conciencia. Entonces yo quisiera saber cómo cambiar esa palabra me toca, que no sea tan fuerte, por algo que nos ayude como a liberar, porque realmente es un proceso de aprendizaje en familia. Para María Isabel, ¿cómo sería? No sé, te sugeriría, me implica, a mí también sí. me implica. Es decir, sí, lo que pasa es que no es involucrarme,
sino también dar soluciones, sino, ay, pobrecita Rafita, que no sé qué, no sé qué. Incluso, pues, no conté una parte, y es que ella no quiere, como está en un nuevo colegio, no quiere ir con su parche por la mañana, sino que estaba tramitando que por la tarde le pusiéramos el parche. Pues digo le pusiéramos porque yo algunas tardes estoy con ella. Entonces era como tramitar eso. Yo le dije, pues yo también entiendo que, pues como la propuesta que está haciendo Rafi, entonces ya nos toca a Rafa uno, el día que estemos con ella, apoyarla y contribuir y participar, pero no involucrarme como responsable o como única responsable. Pues así lo veo. Muy bien. Quiero aclarar por qué dije que es con la madre, porque el lado izquierdo tiene que ver con la madre, el lado derecho tiene que ver con el padre, femenino a la izquierda, masculino a la derecha. Seamos ambidiestros o seamos también zurdos, ¿cierto? El hemisferio. En el sentido del hemisferio. El derecho, el cerebro derecho ya cambia pues la lógica, pero quiero decir, cuando tratamos de nombrar los dos cerebros encefálicos, volvamos entonces a la problemática, ¿cierto? Cuando mi deseo no cristaliza, es decir, no creo, no muevo energía hacia mi propia realización, es porque tengo un olvido de un trauma. ¿Qué trauma olvidé? Ayer les cuento que era tratando de escribir todo el día, tratando de concentrarme, me quedaba dormido en el sillón, me fui, atendí, volví a la casa, volví y me quedé dormido. Pasa algo, eso está terrible, pues de esos días que uno pasa así como que... Y no sería el temblor, a mí yo ayer no pude trabajar. Improductivo, como que no te llega. La tierra. Y a ver, ¿qué dejé de mirar? ¿Qué estoy repitiendo? Y entonces, en uno de los escritos que estoy haciendo es en honor a un señor que fue un maestro exquisito, esos maestros que han habido aquí en Colombia, en Antioquia, Jorge Restrepo Correa, y pues en memoria de él estaba haciendo un escrito, y entonces me da por abrirlo. Yo qué fue lo que dejé de ver en este hombre, y entonces lo que dejé de ver era lo que dejé de recordar, porque me revivió la mirada de él, me revivía la mirada de mi papá. Entonces con mi papá el conflicto. ¿Qué pasó con mi papá? Y entonces, claro, algo dejé de reconocerle a mi papá. Y es que en un ciclo de existencia siempre se van a repetir cositas. Y vuelven los ciclos para ayudarnos a elaborar aquello que de cierto ciclo de la existencia no elaboramos. Y yo pues estoy en el año 5 de mi ciclo, tomando los 7 años, ¿cierto? Estoy en el año 5. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó a los 5 años? Llegando a los 5 años, yo estaba en mucho enojo. Y entonces empecé a elaborar y a darme cuenta, a recordar que era lo que me tenía así. Después del llanto y de la risa, porque también terminé riendo, entonces ahí empieza a fluirme con toda la belleza de la creatividad. Entonces me fluyó un poema, seguí escribiendo, armé como 5 frases para el Instagram, etc. Entonces, les estoy contando con esto, que es que no es algo que querramos imponer a nadie, ni que querramos transmitir como una filosofada indiscreta o por allá etérica, no. Le estamos contando con esto de que el interés es contarle a la humanidad que se puede y que hay un camino. ¿Cuál camino? El encuentro con uno mismo. No hay otro Fernando. camino. Y entonces resulta que me voy a atender, les cuento, pues parte de un caso de ayer era justamente, no, es que esa tesis yo no soy capaz, yo me pongo a escribir y me quedo dormida. Es que a mí me pasa algo, es que
yo no sé qué voy a hacer con esa tesis, ya no me falta sino eso para graduarme. Y yo, bueno, algo no está fluyendo del sentimiento. Ah, ¿cómo así? Sí, usted se cortó en el amor propio. ¿Cómo así? ¿Usted por qué dice eso? Pues no baja del sentir al hacer. El hacer es crear. Es decir, creo cuando puedo hacer en creatividad. Por favor, no en repetición. Si estoy haciendo en repetición, todo lo que estoy es eludiendo el sentimiento. Entonces, el sentir amoroso es fecundo cuando yo lo integro desde el hacer y me vuelvo creativo. ¿Se comprende? Bueno, eso tendrá que ver con lo que la semana pasada empezamos a hablar de los tres cerebros, Cuenta. de lo que tenemos en mente, o sea, que donde pensamos, de lo que tenemos en nuestro plexo solar, que sentimos, que está en nuestro corazón, y desde el estómago o vago, que es donde creamos, está el hacer, es lo que estoy relacionando. Y cómo caer en cuenta entonces en estos momentos, porque la mente a nosotros nos está patinando, nosotros como si nos hubieran inyectado, no sé, en la vida, esa parte del dolor, esa parte de la angustia, de la escasez. ¿Cómo hacer entonces para lo que sentimos desde el corazón no se nos vuelve una angustia y poder calmarlo en un momento determinado y entrar como en la calma y poder empezar a darle parte a ese hacer en creación? Bueno, entonces si estoy en sentimentaloidismo, reitero, es un sentimiento falso, que es defensivo. ¿De qué me estoy defendiendo? Me estoy defendiendo de un deseo. ¿De qué deseo me estoy defendiendo? El amor. Si no conecta desde el deseo, se convierte en una defecio de esterilidades. Es decir, no crezco ni ayudo a crecer al otro. ¿Sí? El deseo tiene relación con el disfrutar. El deseo tiene que ver con la creatividad, el disfrute. A ver, ¿cómo decirlo de otra manera? Deseo agredir a mi hijo y luego me pongo a protegerlo. No, pobrecito, no, es que él no puede salir a la calle, le va a pasar algo. O sea, pero deseo es en el sentido de que yo tengo, bueno, no reprimirlo, sino ser claro con él, asertivo. A ver, esto es demasiado profundo y por favor quiero que me lo entiendan en términos ordinarios. La relación encarna hostilidad. Si yo no reconozco la hostilidad, no me reconozco en deseo con ese que amo. Es decir, no si hay... A ver, venga, yo lo pongo en cintura, que es que me está jodiendo, ¿cierto? Ser capaz de enojarlo, ser capaz de poner por delante la irritación como parte de la relación, de que el otro sienta que somos humanos, porque ¿qué es lo que le transmitimos al niño o al otro? Ah, somos unos ángeles caídos de no sé dónde, o traídos de no sé qué galaxia, porque discúlpenme, esos ángeles no existen más que en nuestra mentalidad corroída por la ideología del ámate a ti mismo, estás aquí para ser feliz, es que ¿cómo vas a echar a perder tu existencia siendo que eres hijo de Dios? Sabes que me llama mucho la atención porque, mira, cuando yo que pues siendo madre, y son las cosas que, bueno, no me acuerdo yo de niña muchas cosas, o sí las recuerdo, pero voy a tocar el punto de lo que recuerdo, que son mis hijos. Uno bueno, está con ellos pequeñito y es uno como que le está dando lo bueno, las cosas bonitas, como dice Fernando, todo es dulce, melodiosa. Entran a la guardería y empiezan ellos a vivir un mundo de hostilidad. Ellos van a la casa, que era lo que... Entonces encuentran a la mamá, pues, pero como así ese trato, si en mi casa yo no hay malas palabras, porque cuidado que el niño vaya a aprender malas palabras. Entonces es como esconder también la realidad porque él ve, bueno,
sale el niño afuera y encuentra un mundo para él diferente, donde encuentra al niño agresivo, donde encuentra el egoísmo, donde le toca defenderse, llega a la casa, o sea, pobrecito el niño porque nosotros lo preparamos. Y me llama también mucho la atención porque en esos momentos en que ya ellos empiezan a crecer y empiezan a colocar su posición, entonces se le escapa, porque pues yo como madre a mí se me escapaban esas enojadas también, que decía el deseo de pegarle, el deseo de darle la palmada y que se la daba, después se quedaba en el remordimiento, ay pobrecito. Y es una confusión, porque llegó un momento, hoy mi hijo ya tiene 20 años y un día me dijo, me ha faltado más carácter de parte tuya. Entonces ¿a ti te gustaba que yo te pegara? El carácter de decir no, de colocar un límite, porque afuera lo que ellos encuentran es un mundo donde es una selva, es la selva donde vivimos todos y se nos olvida cuando crecemos que es bueno prepararlos a ellos también para lo que van a encontrar sin tanto sentimiento. Lo que decíamos incluso de las frustraciones, cómo las elaboramos, cómo las reconocemos. Recordarnos, ya que lo nombraste, lo que decíamos de la frustración. Pues decíamos que en la vida cotidiana y en todo momento, desde que nacimos hay frustraciones. Entonces, siempre las frustraciones se velan, se les pone un velo, se les pone pues un tapado, por decirlo, y no se elaboran y no se sienten o se miran como una oportunidad y como un aprendizaje de que es que la vida, como decíamos ahora, no es color de miel, no es tan dulce, no es tan fácil. Es posible, pues no es tan imposible, pero que en la vida las posibilidades, una de ellas es la frustración y entenderla como parte de una oportunidad. Como una oportunidad para sacar lo mejor también de sí. Y lo mejor de sí también es válido hasta ser grosero, hay que ser grosero, porque es también mostrar esa parte donde uno dice no estoy de acuerdo, es que no me gusta. Y aunque toque decirlo duro, porque en ese momento del inconsciente sale, pues decirlo y no arrepentirse, y que el otro ser lo vea uno también como humano, porque igual es también darle la oportunidad que ellos también tengan su momento también de rebeldía y de enojo, y uno comprender de que eso no es pecado, de que ellos en cierta manera también se impongan y digan lo que no les gusta o les gusta. Porque mira, Fer, es que me estaba acordando de una conversación que tuve ayer con un chico, es un hijo de una amiga, y nos estaba escuchando que estábamos preparando un taller sobre hagamos las paces y cómo prevenir el bullying, incluso lo que decía ahorita Fernando, prevenir el bullying en las escuelas, en los colegios, y cómo plantear como los acuerdos y hacer una conciliación y las paces, pero no melosamente, por decirlo, sino con todos unos parámetros. Pero en realidad es una técnica, sin embargo, encierra también unos elementos humanos de tipo personal y desde el ser humano. Y el chico nos metió la cucharada y nos dice, ay, me preocupan como ese tipo de ejercicios, ese tipo de técnicas y ese tipo de cuentos que incluso, y lo que tiene que ver con el esoterismo, seamos felices, tengan éxito, busquemos la felicidad entre todos así, y bueno, como en esa ambivalencia. Y él expresaba, es que cuando me da berraquera, nos tiene que dar berraquera. Pues cuando sentimos hostilidad y rabia y odio contra el otro o contra alguien que nos ofende, nos maltrata, porque no expresar la rabia, el maltrato y esa hostilidad, como también expresamos la ternura o el amor o la condescendencia. No quiero condescender. Y entonces decía, y no quiero condescender ante este gobierno y este Estado que nos maltrata y nos atropella. Muy bien. Entonces no estamos incitando tampoco a la violencia. No vamos a ir a la agresión. Claro. Vamos a mantener una relación necesaria con la agresividad. A ver, cuando la agresión
la contengo, se convierte en agresividad. ¿A qué me lleva la agresividad? A la creación. Es decir, puedo crear cuando enfrentando la frustración, le echo la culpa a los padres porque me dejaron solo en la casa, le echo la culpa a los padres porque no dejaron comida hecha, pero entonces, pero es que yo también puedo hacerme. No, es que mi hija se va a enojar si no le dejo la sopita hecha, ¿cómo así? ¿Y cuántos años tiene su hija? Y es que ya no puede hacer una sopa. No, pero ¿cómo la voy a...? No, yo no soportaría que mi hija se enoje conmigo, es que sería para mí lo peor, y además va y le cuenta al papá que yo la dejé sola, que yo no le hice la comida. Hombre, ¿en qué ridículo de relación estamos? Qué Disculpen. frustración. O eso es buscar una ecuanimidad más bien. Entonces, ser ecuánimes. Entonces miren ustedes, si yo le puse en claro la norma al niño, la norma de normas, la prohibición del incesto. Ella es mi mamá, ¿sí? Con el niño, ella es tu mamá, él es tu papá. Ya conseguirás un parejo, una pareja, pero mientras tanto me lo dejas que es mío, entre comillas, ¿cierto? Eso de mío, pues también hay que considerarlo, pero lo que intento es que lo nombremos en términos de lo que para el niño es o no es propiedad. ¿Por qué? Porque el niño todavía no entiende la lógica de la correlación, él entiende la lógica de la dependencia y la propiedad, todavía no tiene la mentalidad. Si el niño recibe esa norma hasta los 7 años, ya tiene claro lo que significa vivir, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Le confundimos la norma. El niño lo utilizamos, por ejemplo, para quitar de nosotros o intentar desahogarnos. La mamá que va y le pone las quejas al niño, el escudo. o pone al niño como escudo, o pone al niño a jugar entre los dos. Quiero decir, lo chuta de Como un el lado para el sándwich. otro, como una especie de carne de sándwich ahí, y el niño extraviado que no sabe qué hacer con su vida. Entonces volvamos. ¿Cuándo bajo al vientre el corazón? ¿Cuándo lo bajo? Cuando, reconociendo la importancia del límite, me torno agresivo. No agrediente, que es muy diferente. No agrediente. Agrediente es diferente. Bueno, tocando este tema de los hijos y de la posición desde el amor que tenemos como padre y más como madre, porque la madre realmente es la que juega ahí un papel tan importante, sobre todo en la conexión, porque es esa conexión que se siente con el hijo o hija, cómo hacer y ayudar para no equivocarnos, o sea, para no equivocarnos en ese amor desmedido que más adelante ellos se pueden perder, se pierden desde el sentimiento, en esa conexión, en ese apego, donde también nos cuesta como madres soltarlos, pero que a la vez nosotros, hay un propósito final de toda madre, es ver a sus hijos felices. Ajá. Felices. Y si eso requiere, porque en el transcurso de la vida, pues a uno le toca soltar. Soltar, eso no quiere decir abandonarlos, pero sí soltarlos para que ellos hagan su camino. Entonces, ¿qué hacer desde pequeños? Porque esto viene a decir, yo me acuerdo de niños pequeños, hay felicidad cuando están chiquiticos en el amor, ellos todavía están dependiendo de uno. Cuando ya empiezan a crecer, es que empieza uno también en esa ambivalencia de que hay que soltarlos para ir al colegio, que hay que soltarlos porque tengo que ir a trabajar que hay que soltarlos, ya llega la edad de la adolescencia y luego ya en la edad que son adultos, ya edad de adultos, y deben de hacer su vida, cómo hacer para que ellos sigan su vida adelante sin que el sentimentalismo que uno les manifestó desde pequeños y muchos actos como los que contabas, no los traumen. Siempre va a haber trauma, siempre va a haber trauma. Pero ¿cómo hacer para que ese trauma sea menos Doloroso. doloroso? No,
genere menos secuelas. Ah, ok. Siempre Secuelas. será doloroso, no le vamos a evitar el dolor, tratemos de evitarle las secuelas. Ok. El trauma es necesario en términos de que nos viene como un efluvio, una situación que nos invade y nos causa dolor, y entonces nosotros también en desapego le vamos a ayudar a entender de que no hay que hacer drama, de que no me voy a ir a llorar con él porque ya le di una palmada. No, simplemente tienes que poner orden en tu vida, porque, y yo estoy para eso, para ayudarte a crecer. Que me toca darte la palmada, sí, discúlpame, no quería agredir, pero en este caso me pareció necesario porque ya te pasaste de la raya. ¿Se entiende? Ese es el límite, el colocar el límite. Entonces, no ser tan puritanos de que es que no se puede agredir al niño, de que es que no se puede agredir al otro, de que tenemos que ser justos, buenos y dadivosos siempre y tener esa ecuanimidad permanente, respeto y ayudo al otro a crecer en la medida que yo me respeto a mí mismo. ¿Sí? Y viendo la posición de madres que también al momento de ser madre es como si la vida se les hubiera acabado, la vida propia. Entonces empieza es uno a vivir muchos jóvenes y mujeres que ya dicen yo no quiero ser mamá, yo no quiero repetir lo que he visto en mi casa, no quiero ver a una mamá, yo no quiero sufrir como sufre mi mamá, yo no quiero tener hijos para sentirme limitada y no seguir disfrutando la vida, yo no quiero vivir en esa pena. Entonces es también ponernos en conciencia de realmente qué es lo que nosotros le estamos mostrando a estos hijos realmente, cuál es el disfrute. Porque cuando decidimos tener un hijo y es por decisión propia, porque hay diferentes casos, es para disfrutar el hijo. Bueno, viene un hijo y qué lindo disfrutar y tener, pero no es para hacer una réplica. Muchas familias se sostuvieron bajo la condición de mantener la imagen y la inquebrantabilidad de la relación entre los padres, dizque para no hacerle daño al hijo. Y resulta que ese hijo se buscó una vida trágica. Ahora recuerdo un caso de una señora, pues eran dos, obviamente marido y mujer, tuvieron 3 hijos, el hogar perfecto, todo bullía allí, pero con una sordina de por medio, ¿cierto? Una sordina donde había infidelidad de parte y parte. Y esos hijos eran como la luz de los ojos de sus padres y había que mantener la imagen entre ellos como, no, es padres ideales. ¿Qué pasó con estos muchachos? Eh, una, el jovencito a los 23 años, entre comillas, se hizo matar. Discúlpenme, a uno no lo matan porque sí, a uno lo matan porque se hace matar. Es decir, si te vas a la guerra, estás buscando que te den un tiro. Aún en la bala perdida, estoy repitiendo una agresión que inconscientemente ocasioné o por algún motivo me implica, ¿cierto? Fuera de otra encarnación, fuera de la encarnación presente. Tal vez esté respondiendo yo a un asunto del conflicto colectivo, la víctima inocente, pues que no es tan inocente en términos del espíritu, ¿cierto? En términos kármicos. Entonces, uno de los hijos, quiero decir, el hijo único de la casa, que es el menor, ¿cierto? Prácticamente deja a una muchacha embarazada y fue como decir, ahí les dejo, ahí les dejo. El hijo es el vivo retrato del muchacho. Finalmente, los padres terminan asumiendo la relación con el nietecito, ¿cierto? Pero él muere en una situación absurda. Quiero decir, lo van a parar unos guerrilleros, entonces él sale corriendo y los guerrilleros ¡ay, y le disparan. Ahí quedó. La hija mayor, entonces miren ustedes, la hija mayor contrae un cáncer de mama a los 28 años y a los 36, si mal no recuerdo, 38, muere de un cáncer de matriz. O
o sea, relativamente joven. Muy joven. Y entonces, miren, ni la mayor, que fue de alguna manera el sueño de una pareja que eh, empezó a vivir la experiencia de la conyugalidad, del maritazgo y toda esa cosa, el sueño amoroso de casarse, tener hijos, y el hijo menor, que era el sueño de los dos, pues tener Un hombre, un al hijo menos varón. un hijo varón, que era, entre otras cosas, la niña de los ojos de la madre, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, en en qué desata tanta hipocresía también, ¿cierto? Cuando intento mantener un orden a pesar de mí, de mis pesares, a pesar de mi bronca, a pesar de que no me estoy sintiendo satisfecha o satisfecho, a pesar de que tengo múltiples motivos para salir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué tragedias que estoy atrayendo para mis hijos? Volvamos con el reporte de sintonía. Sí, doctor. Lo saludan Marta Rosalba Gómez, Isabel Cristina Bustamante Chaverra. Lo saluda también Mac Moore. Dice, saludos desde Tlahuelipan, Hidalgo, en México. Saludos para Miriam Gómez de Sea, doña Sor María, que desde Robledo, que no se pudo comunicar. Muy bien, qué rico Muy bien, qué que bueno. están con nosotros. Yo creo que nos da tema para cortar todo este asunto y ya nos irá surgiendo, ¿cierto? Yo creo que hemos ido abordando estos temas en la medida que vamos también escalonando posiciones para que ustedes comprendan a profundidad. Dijéramos que es un papel didáctico también de traerles los temas según las inquietudes que nos va presentando el encuentro con ustedes semana tras semana, el encuentro con los oyentes que nos abordan en la calle o en otros ámbitos, y bueno, para que aprendamos o entendamos de que el asunto, como diría por ahí, que la luna no es pan de queso. Y me escuchaba a Maduro y escuchaba al señor Uribe, Álvaro Uribe Vélez. La verdad que primera vez en la vida, pues, y yo creo que tiene que ser a través de todo este programa y de toda como la autosanación que he sentido y que he tenido, que sentí compasión por estos tres seres humanos. Y que me parece que he ido intentando no responderle a la agresión y a la violencia, ni en palabra ni obra, porque pienso que si vamos sanando como todos esos personajes o todas esas personas y los miramos como seres humanos, entendemos que están sufriendo, pues en su ley, pero están sufriendo. Entonces, ¿cómo mandar luz y paz y armonía a estos seres? Y lo hago públicamente. Qué bonito. Ya estás mandando luz Sí, y armonía cuando los comprendes también como víctimas en medio de su... Son víctimas de un sistema, han sido víctimas, ya sabemos que Alberto Uribe no era perita en dulce, y maltrató a este muchacho al punto que lo tergiversó completamente en su libido, Claro. sí, aprendiendo a acceder a la comprensión del ser humano, que es comprendernos en nuestra propia humanidad. Bueno, dejamos por ahí. Muchísimas gracias. Qué bonito que Bueno, esté anoche en la repetición. Ahorita estamos también subiendo. Ahorita mismo pueden incluso repetirlo en YouTube, en Radio Zipa Estéreo. Y en YouTube ya colgaremos el programa con el título de Pensar, sentir, sentir y crear. crear. Pensar, y nos buscan en YouTube. ¿Por qué enfermamos? Pensar, sentir y crear. Muchísimas gracias.